Hola, ¿qué tal amigos? Después de un tiempo largo sin hacer videotutoriales volvemos y continuamos con nuestro taller de estructura de datos en Java. Hoy, para terminar el tema de arreglos multidimensionales, vamos a hacer un programa que nos simule el cuadro mágico. El cuadro mágico es una matriz donde la suma de sus filas, de sus columnas o de sus diagonales es exactamente igual. Para más información de los cuadros mágicos, ustedes pueden dirigirse, por ejemplo, a esta dirección que ven en pantalla. O a esta otra dirección. En el ejemplo que vamos a ver hoy, vamos a trabajar los cuadros mágicos cuyas filas y columnas son impares, es decir, matriz de 3×3 o matriz de 5×5. El programa va a permitir generar matrices de cualquier tamaño y está específicamente para matrices impares. En la documentación que les dejé también habla de las matrices pares, las cuales son un poco más complejas, pero les recomiendo que intenten hacer el código para resolverlo. Vamos a ver cómo se resuelve una matriz impar. Lo primero que vamos a hacer para resolver esta matriz es ubicar en la mitad de las columnas, en este caso es la columna del medio, es esta de acá, la 2, vamos a colocar el número 1. Una vez colocamos el número 1, debemos seguir la siguiente secuencia. El número siguiente debemos ubicarlo una fila antes y una columna antes. En este caso sería, nos ubicamos una fila antes y una columna antes. Sin embargo, nosotros aquí ya estaríamos por fuera del intervalo de la matriz. ¿Qué debemos hacer entonces? Si cuando nos devolvemos una fila nos salimos de la matriz, debemos ubicarnos al final de la matriz. Así que si me devuelvo una fila y me quedé por fuera, debo ubicarme en la última fila. Una vez hecho eso, debo devolverme una columna. Aquí ya podemos colocar el número 2. Recordemos, debemos devolvernos una fila y devolvernos una columna. Para digitar el número 3 debemos devolvernos una fila y una columna. Sin embargo, aquí nos estamos saliendo de los límites de la matriz. ¿Qué debemos hacer? Nos devolvemos una fila, no hay ningún inconveniente, pero cuando nos devolvemos una columna, como nos estamos saliendo, debemos irnos al final de la matriz y ahí colocamos el número 3. Para el número 4 debemos hacer exactamente lo mismo, devolvernos una fila y una columna. Sin embargo, aquí ya hay otra condición, y es que si la celda o la posición en la que vamos a colocar el número ya está ocupada, en este caso ya está ocupado por el número 1, veamos, nos devolvemos una fila y una columna, ya está ocupado. Como ya está ocupado, debajo de la celda que acabamos de rellenar, colocar el número siguiente. Es decir, ya no nos devolvemos una fila y una columna, sino que colocamos el número exactamente debajo del que acabamos de digitar. Acá vamos a digitar 4. Muy bien. Ahora vamos a volvernos una fila y una columna. Vamos a digitar el 5. Vamos a devolvernos una fila y una columna. Vamos a digitar el 6. Para el 7 vamos a devolvernos una fila. Como devolviéndonos una fila nos salimos de la matriz, debemos irnos al final. Y nos devolvemos una columna. Como al devolvernos una columna nos salimos de la matriz, debemos irnos al final. Como esta celda ya está ocupada, debemos digitar el siguiente número,
debajo de la celda que acabamos de digitar, es decir, debajo de este número, 7. Muy bien, nos devolvemos una fila y nos devolvemos una columna. Como esta columna se sale de la matriz, nos vamos al final, digitamos el 8. Nos devolvemos una fila, como ya estaba, como nos salimos de la matriz, debemos ubicarnos acá y nos devolvemos una columna, 9. Y veamos cómo la suma de las filas, las columnas y las diagonales nos da exactamente lo mismo. La suma de esta columna es 15, de esta columna es 15, de esta columna es 15. Si revisan la suma de cada una de las filas, también es 15. Si revisan la suma de cada una de las diagonales, también es 15. Así que así resolvemos el cuadro mágico de una manera manual. Hagámoslo ahora con un cuadro de 5 por 5. Iniciamos buscando la mitad de las columnas, que en este caso es esta columna de acá, y digitamos el 1. Nos devolvemos una fila, como se sale de la matriz, nos vamos al final y nos devolvemos una columna, digitamos el 2. Nos devolvemos una fila y una columna, 3. Nos devolvemos una fila y una columna, 4. Fila y columna, 5. Fila y columna, como está ocupado lo hacemos debajo, 6. Fila y columna, 7. Fila y columna, 8. Fila, nos ubicamos acá, y columna, 9. Fila y columna, nos ubicamos acá, 10. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Fila y columna, como está ocupado lo hacemos debajo, 11. Fila y columna, hagamos esto un poquito más grande. Ok. Fila y columna, fila y columna, fila y columna. Fila, nos ubicamos acá, y columna, nos ubicamos acá, como está ocupado, lo hacemos uno debajo. Fila y columna. Fila y columna está ocupado, lo hacemos acá. Fila y columna, es decir, fila y columna. Y vemos cómo la suma de las filas, de las columnas y de las diagonales nos da exactamente el mismo valor. Muy bien, como ya sabemos cómo se resuelve el cuadro mágico de una matriz cuadrada de números impares, vamos a hacer el código para resolverla en Java. Así que vamos a ello. Muy bien, creamos una clase llamada cuadro mágico y vamos a comenzar creando el nivel y el arreglo multidimensional. Creamos el atributo nivel de tipo entero, que va a ser de 3, y creamos un arreglo bidimensional. Ahora creamos un constructor y este constructor se va a encargar de instanciar el arreglo, el cual va a ser un arreglo bidimensional o una matriz cuadrada, ya que va a tener las mismas filas y las mismas columnas. Y vamos a llamar un método que lo nombraremos generar. Veamos qué tiene ese método generar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ubicar la columna del centro para poder ubicar el número 1. Así que vamos a crear una variable
que se va a llamar mitad, y va a tomar la cantidad de columnas y las va a dividir en 2. Como este tipo de dato es entero y las matrices son aunque son cuadradas, son de números impares, cuando haga esto, 3 dividido en 2, él debería generar un 1.5. Pero como es un dato entero, él lo va a redondear a 2. Si fuera una matriz de 5 por 5, por ejemplo, entonces va a tomar 5 dividido en 2, eso me va a dar 2.5. Pero él me lo va a redondear a 3. Por eso no es necesario realizar más cálculos, sino con esta división en 2 ya sabemos cuál es la columna de la mitad. Ahora, necesitamos saber cuál es la ubicación del cursor para saber en cuál celda se encuentra. Así que vamos a crear una variable llamada ubicación de columnas. Y él va a comenzar en la mitad. Muy bien. También necesitamos la ubicación de las filas. Vamos a llamarla ubicación F y va a comenzar en la primera fila. Recordemos que los arreglos siempre comienzan con el índice 0. Ahora vamos a asignarle el valor del 1 a la ubicación actual del cursor. Será arreglo, la ubicación de la fila y la ubicación de la columna igual a 1. Ya le asignamos el valor de 1 a esa celda que se encuentra en la primera fila en la columna de la mitad. Ahora necesitamos guardar cuál es la ubicación actual de la columna y de la fila. ¿Por qué? Porque cuando nos devolvamos una fila y nos devolvamos una columna y esa celda ya se encuentre ocupada, tenemos que digitar el siguiente valor debajo de la columna actual. Pero como nos vamos a estar moviendo constantemente, necesitamos guardar en otras variables cuál es la ubicación actual de la columna y cuál es la ubicación actual de la fila. Así que vamos a crear acá ubicación de la fila actual, va a ser igual a ubicación de la fila, y ubicación de la columna actual va a ser igual a la ubicación de la columna. Ya tenemos guardada cuál es la ubicación actual del cursor. Ahora con un ciclo vamos a recorrer todos los números desde el 2, porque el 1 ya lo tenemos acá en esta línea, la línea 15. Ya digitamos el número 1, así que tenemos que comenzar a digitar desde el número 2 en adelante. Así que vamos a hacer un ciclo for que comienza en 2 y va a ser desde 2 hasta el nivel de la matriz. Es decir, si la matriz es de 3 por 3, tenemos que rellenar 9 números. Si la matriz es de 5 por 5, tenemos que rellenar 25 números. Así que vamos a utilizar math.pow para elevar al cuadrado el largo de la matriz. Vamos a elevar al cuadrado el largo de la matriz. Acá lo estamos haciendo. Así que se va a rellenar desde el número 2 hasta el cuadrado del largo de la matriz. 3 por 3, 5 por 5, etc. Muy bien. Y aumentamos en 1 el i. Acá tengo un error. Me estaba sobrando un paréntesis de cierre. Ahora sí, ya tengo 3 paréntesis de apertura y 3 paréntesis de cierre, está correcto.
Muy bien. Ahora vamos a comenzar. Como el siguiente número debemos digitarlo una fila antes y una columna antes, hacemos que el cursor se mueva. Ubicación de la fila, una menos, y ubicación de la columna, una menos. Muy bien. Pero ¿qué pasa si cuando nos devolvemos una fila o una columna nos salimos de la matriz? Tenemos que irnos hasta el final de la columna o de la fila, así que debemos hacer lo siguiente. Si la ubicación de la fila es menor a 0, entonces la ubicación de la fila va a ser igual al largo del arreglo menos 1. Recordemos que este menos 1 es obligatorio porque el largo del arreglo, si es de una matriz de 3×3, el largo va a ser de 3. Pero nosotros en los arreglos comenzamos en el subíndice 0. Así que el mayor número de subíndice que existiría en una matriz de 3×3 sería 2. Por eso restamos este 1. Nuevamente preguntamos si la ubicación de la columna es menor que 0, entonces la ubicación de la columna va a ser igual al largo del arreglo menos 1. Aquí ya validamos que si nos salimos del arreglo, nos ubiquemos al final de la fila o de la columna. Ahora debemos averiguar si la celda en la que acabamos de ubicarnos está vacía o está ocupada. Cuando nosotros creamos un arreglo de tipo entero, todas las ubicaciones van a ser de valor 0. Así que vamos a averiguar si el valor de la ubicación en la que estamos actualmente es de 0, vamos a asignarle un valor. Si no, ya no nos debemos devolver una fila y una columna, sino que debemos colocar el valor debajo de la celda actual. Así que vamos a hacerlo. Si el arreglo en la ubicación de la fila y en la ubicación de la columna es igual a 0, entonces a ese valor, a esa celda vamos a asignarle el valor de i. ¿Correcto? Aquí estamos preguntando, si la celda está vacía, asignen el valor de i. De lo contrario, debemos ubicarnos una fila debajo de la celda que llenamos previamente. Así que realizamos lo siguiente. La ubicación de la fila va a ser igual a la ubicación de la fila actual, por eso fue que guardamos el valor previamente. Si no lo hubiéramos guardado previamente, ya no sabríamos en dónde nos ubicamos. ¿Por qué? Porque esta fila ya se movió una hacia atrás. Así que decimos que va a ser el valor de la fila actual más 1 y la ubicación de la columna va a ser igual a la ubicación de la columna actual. Por eso era necesario guardar en donde se encontraba antes de moverse una fila hacia atrás y una columna hacia atrás. Así que aquí ya nos movimos una fila hacia adelante de la ubicación donde digitamos el último número. Y vamos a colocar que el valor que va a haber ahí es el valor de i. Ya nos movimos una fila hacia adelante de la columna que estaba originalmente, así que en esa posición vamos a colocar el valor de i. Por último, dentro de este ciclo tenemos que volver a saber en dónde nos encontramos actualmente, por si llega a pasar la situación de que cuando nos doblamos una fila y nos doblamos una columna esté ocupada. Así que volvemos a guardar la ubicación de la fila actual y volvemos a guardar la ubicación de la columna actual. Muy bien. Por fuera del for
Vamos a llamar un método llamado mostrar arreglo. Y este mostrar arreglo ya lo vimos en el video tutorial anterior, donde recorremos cada una de las filas y las columnas y mostramos el valor. Vamos a hacer ese método acá. Aquí está el método mostrar arreglo, donde recorre cada una de las filas, cada una de las columnas, muestra el valor de la fila y de la columna en la que se encuentra, hace un tabulador y después de que muestra cada una de las columnas, hace un salto de línea para las filas. Por último, vamos a hacer el método main. Y en este método main lo único que hacemos es llamar una nueva instancia de la clase cuadro mágico. Así que si todo está bien, vamos a compilar y a ejecutar a ver qué sucede. Vamos a compilar y a ejecutar. Aquí tenemos el cuadro mágico de 3×3. Coloca 1, el 2, una fila, una columna, 3, una fila, una columna, como está ocupado, baja, 4, una fila, una columna, 5, una fila, una columna, 6, una fila y una columna, como está ocupado, lo pone debajo, una fila, una columna, 8, una fila, una columna. Vamos a cambiarlo para que sea una matriz de 5×5. Guardamos. Volvemos a compilar y ejecutamos. Y aquí ya pueden comprobar que la suma de cada una de las filas, cada una de las columnas o de las diagonales nos da 65. Espero que les haya gustado el video tutorial. No le olviden dar clic en me gusta, seguirme en Twitter, suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Chao.